¿Te sientes agotada de ser fuerte todo el tiempo? ¿De ser la roca, la mediadora, la que siempre entiende, la que nunca explota, la que se traga las lágrimas para mantener la paz? ¿Sientes que, en algún punto del camino, no solo perdiste tu voz, sino que olvidaste que un día tuviste una, con un timbre y una melodía que eran solo tuyos? Yo viví en ese lugar durante tanto tiempo que el silencio se convirtió en mi lengua materna, mi zona de confort y, al final, mi prisión. Creí, con cada fibra de mi ser, que el amor era un ejercicio de adaptación, una danza compleja en la que necesitaba aprender los pasos del otro a la perfección y olvidar completamente los míos. Y confieso que, durante años, ni siquiera me di cuenta de que me estaba apagando, de que me estaba puliendo como un mueble para encajar en un espacio que no fue diseñado para mí. No me di cuenta de todo hasta un día absolutamente común, mientras me arreglaba para una de esas cenas familiares que son más un campo minado de expectativas que un encuentro afectuoso. Allí, parada frente al espejo de nuestro baño, con el cepillo en la mano, la imagen que me devolvía la mirada era la de una extraña educada, bien vestida, con una sonrisa agradable, pero una extraña. El corte de pelo era el que él consideraba elegante, la ropa, colgada en el armario, era la que él prefería, incluso mi sonrisa parecía un gesto ensayado, milimétricamente calculado para agradar y jamás molestar. Fue un shock físico, un puñetazo de realidad que me dejó sin aire, darme cuenta de que, en pequeñas y silenciosas dosis diarias de autoabandono, había dejado de ser yo misma para convertirme en una versión idealizada por él. La parte más aterradora, lo que realmente me heló la columna, fue constatar que ya no sabía lo que realmente me gustaba. ¿Cuál era mi canción favorita? ¿Mi comida? ¿Mis sueños? Era como si mi identidad hubiera sido secuestrada a cámara lenta, mientras yo me convencía, día tras día, de que solo estaba siendo una buena compañera y cuidando nuestra relación. Esa misma noche, durante la cena, esa sensación de desvanecimiento se volvió casi insoportable, una experiencia física, táctil. Estaba sentada a la mesa, rodeada de personas que, en teoría, me conocían desde siempre, pero la soledad era tan densa, tan palpable, que podría haberla cortado con el cuchillo. Me sentía invisible, una sombra educada ocupando una silla, una pieza del decorado. Él, como de costumbre, era el sol alrededor del cual giraban todos los planetas de la mesa. Dominaba la conversación con sus opiniones firmes, contaba historias que ya habíamos oído 1000 veces, pero que aún arrancaban risas, y yo cumplía el papel que había perfeccionado a lo largo de una década, sonreír en el momento justo, asentir con la cabeza, ser el eco discreto y elegante de sus ideas. Mi cuerpo estaba allí, rígido, pero mi alma estaba gritando, atrapada bajo capas de buenos modales y expectativas. Por dentro, un nudo en la garganta me asfixiaba, y un deseo desesperado de decir algo, cualquier cosa que fuera genuinamente mía, me quemaba en el pecho. Quería hablar del libro increíble que estaba leyendo, de cuánto extrañaba pintar, de cómo mi trabajo, que él consideraba un hobby, me estaba matando poco a poco. Pero, antes incluso de que pudiera formular una sola frase, la voz interna del hábito, esa voz cruel y eficiente que yo misma había entrenado para vigilarme, me silenciaba. ¿Para qué hablar? A nadie le interesa lo que piensas. No alteres la dinámica, no seas la rara, la discordante. Y, una vez más, como un soldado obediente, me callé. Fue allí, en medio del ruido de cubiertos y risas que no eran mías, donde la verdad me golpeó de forma brutal e innegable. Había desaparecido de mí misma para encajar en un amor que, en lugar de expandirme, me consumía hasta el alma, dejándome hueca. El viaje de vuelta a casa fue el último clavo en mi ataúd emocional. Él conducía, visiblemente eufórico, repasando los mejores momentos de la noche como si fueran los momentos estelares de un partido que había ganado con maestría. Hablaba de cómo a mi tío le había encantado su análisis político, de lo divino que estaba el postre, de cómo había conseguido hacer reír incluso a mi prima más seria. ¿Y yo? Yo estaba encogida en el asiento del copiloto, mirando las luces de la ciudad pasar por la ventanilla como una mancha deforme de una vida que no me pertenecía, sintiendo la tapicería fría del coche contra mi piel. Cada palabra suya era como un eco que resonaba en mi vacío, la confirmación sonora de que mi experiencia en esa noche simplemente no existía para él, no tenía validez. Yo era la actriz de reparto silenciosa en la película de su vida, y ni siquiera tenía derecho a una línea de diálogo. En un momento dado, se giró hacia mí, con una sonrisa satisfecha que no encontró eco en la mía, preguntó: ¿Está todo bien, amor? Estás muy callada hoy. La pregunta no era sobre mí. ¿Entendéis la diferencia crucial? No era un ¿qué estás sintiendo?, un ¿qué pasa por ese corazón tuyo?, sino un ¿por qué no estás desempeñando tu papel de público cautivo? Mi silencio no era un síntoma de dolor para él, era un fallo en la programación,
un defecto en el accesorio, una molestia que había que arreglar para que el espectáculo pudiera continuar. Fue su respuesta, después de que yo murmurara un simple y exhausto, solo estoy cansada, lo que cimentó la decisión que empezaba a germinar en mí como una semilla de revolución. Me cogió la mano, un gesto que debería haber sido de cariño, pero que se sintió posesivo, y dijo con la mayor naturalidad del mundo: ah, lo sé, pero has estado genial, como siempre, tan elegante, tan discreta. Por eso te quiero, ¿sabías? Nunca intentas ser el centro de atención, dejas que todo fluya tan bien, nunca creas problemas. Chicas, juro por todo lo más sagrado que sentí que me faltaba el aire en los pulmones. El mundo se quedó en silencio por un instante. Aquello, que en la superficie sonaba como un cumplido, fue mi sentencia de muerte. Él no me quería a pesar de mi silencio, me quería a causa de él. Quería a la mujer en la que me había convertido para él, un marco bonito, silencioso y funcional para su cuadro exuberante. En ese instante, el pintalabios nude, el pelo recogido, las opiniones que me tragaba como píldoras amargas, todo cobró un sentido terrible y completo. Su amor, la paz de nuestro hogar, la armonía que todos elogiaban, todo dependía de mi continua desaparición. Y, por primera vez en la vida, la idea de decepcionarle me pareció infinitamente menos aterradora que seguir siendo una versión de mí que ni yo misma reconocía ya. Aquel cumplido no fue un acto de amor, fue la confesión de mi asesinato y, paradójicamente, mi epifanía, mi despertar. La puerta de casa se cerró tras nosotros y el sonido retumbó en el silencio, un sonido final, como el de la tapa de un ataúd al ser sellada. Me quité los zapatos de tacón, sintiendo un alivio inmediato y doloroso en los pies, pero el resto de mi cuerpo seguía tenso, contraído, como un animal acorralado en su propio territorio. Cada objeto en el salón parecía acusarme, testigo silencioso de mi larga y gradual rendición. El sofá, que elegimos juntos, pero en el color sobrio que él prefería para no cansar la vista, y para combinar con su sillón de cuero. El cuadro abstracto en la pared, de un artista que él admiraba y que, para mí, no era más que una mancha de pintura sin alma, una decoración impersonal. Incluso la alfombra mullida parecía haber sido elegida para amortiguar mis pasos, para mantenerme silenciosa y contenida. ¿Habéis sentido eso alguna vez, como si vuestra propia casa no fuera vuestro hogar, sino el escenario meticulosamente montado de la vida de otra persona? Yo caminaba por aquellas habitaciones y me sentía una intrusa, un fantasma que rondaba un lugar que debería ser mi refugio, mi puerto seguro. Él, completamente ajeno a la guerra civil que se libraba dentro de mí, encendió la televisión en el canal de deportes. El sonido del programa llenó el espacio, pero para mí, era solo ruido blanco, ahogando el sonido de mi propia identidad haciéndose añicos, un sonido que solo yo podía oír. Me encerré en nuestro antiguo despacho, una habitación que, con el tiempo, se había convertido en un almacén de sus cosas, palos de golf que casi nunca usaba, cajas de vinos caros, montones de revistas de negocios. En el fondo de un armario, debajo de pilas de documentos antiguos y facturas pagadas, encontré una caja de cartón polvorienta con mi caligrafía de adolescente, medio descolorida, cosas de la universidad. Me temblaban las manos al abrirla, como si estuviera abriendo un sarcófago, con miedo y reverencia por lo que encontraría allí. Y dentro, estaban los restos arqueológicos de la mujer que había sido, una versión de mí que apenas recordaba. Cuadernos universitarios con apuntes de clase, pero con los márgenes completamente llenos de poemas, letras de canciones y desahogos pasionales. Casetes con las bandas de rock que amaba y que él siempre llamaba ruidosas y deprimentes. Fotos mías con mis amigas, en las que me reía de una forma suelta, expansiva, con la cabeza echada hacia atrás, una risa que ya no recordaba que existiera en mí, una risa que venía del vientre, no de la boca. Cogí un diario antiguo y empecé a leer. Las palabras de aquella chica de 20 años estaban tan llenas de certezas, de sueños, de una terquedad feroz por ser ella misma. ¿A dónde se había ido? ¿Cómo pude dejarla morir de hambre, de sed, de silencio? Dentro de mí, el llanto llegó sin previo aviso, un llanto silencioso y convulsivo, de luto por mí misma. No estaba llorando por mi matrimonio, estaba llorando por la mujer que había asesinado poco a poco, en nombre de un amor que exigía mi sacrificio como prueba de lealtad. Esa noche, no dormí. Me acosté en la cama a su lado, sintiendo el calor de su cuerpo, que durante tantos años había asociado con el confort y la seguridad, y que ahora se sentía como el calor opresivo de una jaula, un calor que me asfixiaba. Él dormía profundamente, roncando suavemente, completamente ajeno a la revolución que estaba ocurriendo a centímetros de él. Y yo estaba allí, con los ojos abiertos en la oscuridad, repasando cada sí que dije queriendo gritar no, cada opinión que me tragué, cada sueño que minimicé para que el suyo pareciera más grande e importante. La complicidad es algo peligroso, ¿no creéis?
chicas, ¿por qué no? Fue solo él. Yo también lo permití. Fui cómplice de mi propia desaparición. En algún momento, creí que el precio del amor era mi propia anulación, que ceder era una virtud, que ser fácil de llevar era una cualidad femenina deseable. Pero en esa oscuridad, la verdad era cruda y desnuda. No era virtud, era miedo. Miedo a quedarme sola, miedo a no ser amada lo suficiente, miedo a ser etiquetada como difícil o loca. El sonido de su respiración empezó a ahogarme, cada inspiración y expiración. Suya parecía robar el oxígeno de la habitación, el aire que era mío por derecho, y una rabia fría, una rabia que nunca me había permitido sentir, comenzó a subir por mi columna vertebral. No era una rabia explosiva e irracional, sino una rabia tranquila, lúcida y terriblemente poderosa, una rabia que decía, basta, simplemente, basta. Al amanecer, cuando los primeros y tímidos rayos de sol se colaron por la rendija de la cortina, me levanté. Me dolía el cuerpo como si me hubieran dado una paliza, pero mi mente estaba extrañamente clara. Era como si la noche entera de tortura mental hubiera quemado toda la niebla que me impedía ver la realidad. Fui a la cocina de puntillas, como una fugitiva en mi propia casa. Lo primero que hice fue coger el café en polvo extra fuerte, el que yo amaba y del que él siempre se quejaba de que era demasiado amargo. Preparé una taza generosa solo para mí, como a mí me gustaba, sin azúcar, casi negro. El olor fuerte e intenso inundó la cocina, silenciosa y, para mí, ese aroma era el olor de la rebelión, de la reconquista, de la autonomía. Me senté a la mesa de la cocina, sujetando la taza caliente con ambas manos, sintiendo el calor infiltrarse en mi piel, y bebí el primer sorbo. El amargor bajó por mi garganta y sentí como si estuviera despertando de un coma de una década. Fue un acto tan pequeño, tan banal, hacerse un café, pero, para mí, fue la primera decisión en años que tomé pensando única y exclusivamente en mi placer, en mi voluntad. ¿Podéis dimensionar el poder de eso? ¿De un simple café? En ese momento, no era solo cafeína, era mi autonomía siendo reinyectada en mi torrente sanguíneo, sorbo a sorbo. Mientras tomaba mi café, mis ojos se posaron en el colgador de llaves junto a la puerta de entrada. Allí estaba mi llavero, un pequeño sol de metal ya medio oxidado que una amiga me regaló en la universidad, con la inscripción grabada, no dejes que nadie apague tu brillo. A su lado, el llavero de él, grande, de cuero, imponente, con las iniciales de su nombre. Durante años, sin siquiera darme cuenta, siempre dejaba mi llavero escondido detrás del suyo, en un gesto automático de subserviencia. Automáticamente, como si mi cuerpo supiera qué hacer antes que mi mente, extendí la mano y los cambié de lugar. Puse mi sol delante, visible, brillando bajo la luz de la mañana que entraba por la ventana. Otro gesto minúsculo, casi infantil, pero que conllevaba un peso simbólico inmenso. Me estaba negando a permanecer en la sombra. Me estaba, literalmente, negando a ser el accesorio. Cada pequeña cosa en la casa que antes me acusaba de sumisión, ahora parecía un campo de batalla donde podía empezar a reconquistar mi territorio, centímetro a centímetro. Aquel apartamento ya no era el escenario de él, era mi espacio también, y necesitaba desesperadamente que lo reflejara. El miedo todavía estaba allí, un zumbido bajo en el fondo de mi mente, pero la rabia lúcida de la madrugada se había transformado en algo más sólido, más palpable, determinación. Sabía que necesitaba hacer algo más, algo que marcara este cambio de forma indeleble para mí misma, un ritual de paso, un punto y final al antiguo yo. Volví al baño, al mismo espejo que horas antes me había mostrado a una extraña. Abrí el cajón de maquillaje, que parecía un arsenal de colores neutros y seguros, y cogí el pintalabios rojo, el mismo que había guardado con miedo y resignación la noche anterior. Mis manos todavía temblaban un poco, pero no era de miedo, era de una especie de excitación sagrada, como si estuviera a punto de cometer un acto de pura magia liberadora. Con el máximo cuidado, con la precisión de quien dibuja un mapa hacia un nuevo mundo, perfilé mis labios y los rellené con ese color vibrante, el color de la vida, de la pasión, de la rabia, de la mujer que había encerrado en el sótano de mi alma durante tanto tiempo. No iba a salir, no iba a ir a ningún sitio. Ese pintalabios no era para que nadie lo viera, no, era para seducir ni para escandalizar, era para mí. Era una declaración de guerra contra la mujer invisible en la que me había convertido. Era un pacto de sangre conmigo misma. Al terminar, me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada todavía tenía los ojos cansados e hinchados de llorar, pero ahora había una chispa peligrosa en ellos. Y sus labios estaban en llamas. Él se despertó aproximadamente una hora después. Entró en la cocina, bostezando, y se detuvo en seco. Cuando me vio sentada a la mesa, leyendo uno de mis libros antiguos de la caja, con mi taza de café fuerte y mis labios escandalosamente rojos, parpadeó,
confuso, como si su cerebro no pudiera procesar la escena, como si hubiera un error en la matriz de su realidad controlada. Lo primero que dijo, después de un momento de silencio perplejo, fue: «Vaya, ¿y todo esto? ¿Vas a salir?». Su pregunta, una vez más, lo reveló todo. En su mente, una mujer solo se arregla, solo se pinta, solo existe hacia fuera, para los demás, para una ocasión. La idea de que yo pudiera hacer algo tan llamativo, tan visible, solo para mí misma, para quedarme en casa, le resultaba completamente ajena. Fue la confirmación final, la prueba irrefutable de que él no me veía, simplemente me consumía. Lo miré, no con rabia, no con desafío, sino con una calma que no sabía que poseía, y respondí, con la voz firme y clara: «No, no voy a salir. He hecho esto por mí». La confusión en su rostro se transformó en una ligera irritación, la irritación de quien encuentra un objeto fuera de lugar, rompiendo la armonía de su decoración. «¿Por ti? Pero, ¿por qué? Hoy no vamos a hacer nada, no hay motivo». Simplemente no lo entendía. Y lo más liberador, lo más revolucionario de todo, fue darme cuenta de que no necesitaba que lo entendiera. Durante años, mi vida había girado en torno a una búsqueda incesante de su comprensión, de traducir mis necesidades a un lenguaje que él pudiera aceptar sin sentirse amenazado. Ahora, ya no sentía esa necesidad. Su opinión sobre mi pintalabios, sobre mi café, sobre mi existencia, de repente, se volvió irrelevante. La validación que había buscado desesperadamente durante una década, la había encontrado dentro de mí misma, en esa madrugada de reflexión y dolor. No respondí a su pregunta. Solo di otro sorbo a mi café amargo y volví a centrar mi atención en mi libro. Mi silencio, por primera vez, no era sumisión, era poder. Era un límite claro e infranqueable. Era él. Sonido de una puerta cerrándose para un antiguo yo y abriéndose a un futuro que, aunque incierto y aterrador, sería innegablemente mío. Ese día, el resto de la mañana transcurrió en una tensión extraña y palpable. Él caminaba por la casa, inquieto, mirándome de reojo, como si yo fuera una bomba de relojería a punto de explotar. Intentó entablar conversación sobre asuntos triviales, sobre el trabajo, sobre lo que haríamos el fin de semana, pero mis respuestas eran cortas, directas, sin los adornos de siempre para agradarle, sin la energía que solía gastar en mantener viva la conversación. Ya no era su eco, su público particular. Y él sintió la diferencia. Sintió el vacío donde antes había mi constante validación, mi sonrisa de aprobación. Y eso lo desestabilizó de una manera que ninguna pelea, ningún grito, había conseguido jamás. Fue entonces cuando me di cuenta de una verdad fundamental. Su poder sobre mí no provenía de su fuerza, sino de mi disposición a ser débil, a ceder. Toda la dinámica de nuestra relación se basaba en mi consentimiento, en mi capacidad de encogerme para que él pudiera parecer más grande. Y en el momento en que dejé de encogerme, toda la estructura comenzó a desmoronarse como un castillo de naipes. Fue aterrador y, al mismo tiempo, increíblemente, vertiginosamente liberador. A mediodía, hice algo que no había hecho en años, algo que parecía prohibido. Me puse los auriculares y le di al play a una de esas listas de reproducción antiguas mías, llena de guitarras distorsionadas y voces guturales. El sonido llenó mi cabeza y ahogó el ruido del mundo, la tensión de la casa, su presencia incómoda. Cerré los ojos y me dejé llevar, sintiendo la vibración en mi pecho. Bailé un poco en el salón, un movimiento torpe, tímido, pero que era solo mío. No me estaba exhibiendo, no estaba actuando para un público. Simplemente estaba sintiendo, reconectando con un cuerpo que había tratado como un mero vehículo para servir a los demás. Estaba recordando cómo era moverse por placer y no por obligación. Él pasó por el salón y me miró con una expresión que era una mezcla de lástima y desprecio, la mirada que se le da a alguien que ha perdido el juicio. Pero, por primera vez, el juicio en su mirada no me alcanzó. Rebotó en mí. Estaba protegida por mi música, por mi pintalabios, por mi decisión. Estaba, finalmente, construyendo mi propio santuario interior, ladrillo a ladrillo, un lugar sagrado al que su opinión ya no podía entrar. El almuerzo fue un punto de inflexión silencioso. Comimos la comida que yo había preparado, pero algo fundamental era diferente. No le serví primero. Puse mi comida en mi plato, me senté a la mesa y empecé a comer. Un acto tan simple, tan cotidiano, pero que rompía un ritual de servidumbre de una década. Se quedó parado un segundo, con el plato vacío en la mano, esperando, y cuando se dio cuenta de que no me iba a mover, se sirvió él mismo, con una cierta brutalidad, golpeando los cubiertos, la rabia contenida en cada gesto. No dijo una palabra, pero el resentimiento era tan denso que podía sentirlo en el aire. Y me di cuenta de otra cosa terrible y liberadora, lo que yo, en mi ingenuidad, llamaba cuidado y amor. Él lo veía como obligación. Mis gestos de servicio no eran apreciados,
eran esperados. Y la ausencia de ellos no se notaba con añoranza, se veía como una afrenta personal. ¿Cuántas de nosotras vivimos esto, chicas? Creyendo que somos compañeras increíbles y dedicadas, cuando en realidad solo estamos alimentando una dinámica de poder desigual, una servidumbre disfrazada de afecto y rutina. Esa tarde, cogí el teléfono y, con el corazón latiendo con fuerza, llamé a esa amiga mía, la que me regaló el llavero del sol. No hablábamos de verdad desde hacía meses, quizás años. Siempre ponía la excusa de que estaba muy ocupada. La dolorosa verdad es que me había alejado de ella y de otras amigas porque su presencia, tan llena de vida, de opinión propia, de brillo, me recordaba a la mujer que había dejado de ser. Y era un espejo demasiado doloroso de mirar. Cuando contestó y oyó mi voz, se sorprendió genuinamente y se alegró. No entré en detalles, no monté un gran drama por teléfono. Simplemente dije: hola, te echo de menos, ¿podemos tomar un café mañana? Su voz se llenó de una calidez que ya no recordaba que existiera y respondió al instante: claro, ¿dónde te habías metido? ¿Desaparecida? Yo también te echaba muchísimo de menos. Y, en ese momento, entendí que los puentes que había quemado en nombre de mi relación no estaban destruidos, solo estaban esperando que tuviera el valor de cruzarlos de vuelta. No estaba tan sola como mi miedo me hacía creer. Tenía un mundo ahí fuera, un mundo que era mío, esperando pacientemente a que volviera a él. Cuando la noche empezó a caer, me sentía como una veterana de guerra después de una larga batalla. Exhausta, herida en lugares que ni siquiera sabía que existían, pero victoriosa. Había sobrevivido a un día entero siendo yo misma dentro de mi propia casa, en territorio enemigo. Él apenas me había hablado desde el almuerzo, creando una atmósfera de guerra fría, probablemente esperando que yo cediera, que el silencio y la presión me hicieran arrastrarme de vuelta, pidiendo disculpas por algún crimen que no había cometido. Pero no cedí. Me quedé en mi rincón, leyendo mi libro, escuchando mi música, existiendo por mí misma. La ausencia de mi adulación constante, de mi apoyo emocional, incondicional, lo dejó sin guión, y no sabía cómo actuar. Necesitaba que yo fuera el público, la animadora, la enfermera emocional. Sin eso, él era solo un hombre malhumorado y perdido viendo la televisión. Y yo estaba descubriendo que, sin el peso de tener que sostener su ego y su bienestar emocional sobre mis espaldas, era sorprendentemente ligera. Antes de dormir, fui al baño a desmaquillarme, un ritual que ahora parecía diferente. Miré mis labios rojos, ahora un poco borrosos y desgastados después de un día entero. Ya no parecían una pintura de guerra, sino la marca de una victoria, la cicatriz de una batalla ganada, la marca del primer día del resto de mi vida. No sabía lo que me deparaba el futuro. No sabía si mi matrimonio sobreviviría, o si yo, honestamente, todavía quería que sobreviviera. La verdad es que eso parecía secundario. Lo más importante era que sabía, con una certeza que venía del fondo de mi alma, de mi útero, que nunca más sería esa mujer apática del espejo de la noche anterior. Nunca más negociaría mi existencia a cambio de un amor que exigía que fuera invisible. Aquel pintalabios rojo no cambió el mundo exterior, pero me devolvió mi mundo interior. Y eso, chicas, era más que suficiente para empezar de nuevo. A la mañana siguiente, me desperté antes que él de nuevo. La rutina del café fuerte se repitió, pero esta vez no había el peso de la rebelión, sino la calma y la naturalidad de la afirmación. Era simplemente quien era yo ahora. Mientras el sol salía, perezoso, abrí mi diario antiguo y, en la primera página en blanco que encontré, escribí, no un poema, no una reflexión profunda y filosófica, solo una frase simple, un decreto: hoy empiezo a volver a casa. Y casa no era el apartamento, no era la relación, no era un lugar físico. Casa era yo. Era la chica de los diarios, la mujer de la música alta, la dueña de los labios rojos. Y este viaje de vuelta, lo sabía, sería largo y probablemente muy doloroso. Pero, por primera vez en mucho, mucho tiempo, no tenía miedo. Estaba lista. La mujer que miró hacia atrás, a la cama donde él aún dormía, no era su esposa. Era una exploradora a punto de redescubrir un continente perdido, ella misma. Él me encontró en la cocina de nuevo, como el día anterior, pero esta vez, la sorpresa en su rostro fue reemplazada por una cautela calculada, estratégica. No comentó nada sobre mi café ni sobre mi ausencia de maquillaje. En su lugar, intentó una nueva táctica, la de la normalidad forzada, como si nada hubiera pasado. Buenos días. Amor, ¿has dormido bien?, dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, una sonrisa de plástico. Y yo, en lugar de responder con el monosílabo del día anterior o con una mentira social, lo miré directamente a los ojos y le dije la verdad, con una voz tranquila y sin emoción: la verdad es que no he dormido casi nada. He pensado mucho en nosotros,
En mí, la honestidad cruda en el aire fue como una descarga eléctrica. No se lo esperaba. Esperaba rabia o sumisión, los dos extremos que sabía cómo manipular. Pero la calma y la honestidad lo desarmaron por completo. Se quedó sin palabras, simplemente mirándome, y me di cuenta de que el verdadero poder no está en el grito, sino en el coraje inquebrantable de decir tu verdad, sin adornos, sin disculpas y sin miedo a las consecuencias. La conversación que siguió no fue una discusión, no fue una pelea. Fue el inicio de un monólogo mío que llevaba años atascado en mi garganta. No lo acusé, no grité, simplemente describí, con la precisión de un cirujano y el dolor de un paciente, cómo me sentía. Hablé sobre el pintalabios, sobre la música, sobre mi silencio en la cena, sobre el cumplido en el coche. Hablé de la mujer que yo era y de la extraña en la que me había convertido para encajar en su vida. Mientras hablaba, no lo miraba buscando una reacción o validación, miraba mi taza de café, mi propia mano posada en la mesa, como si finalmente estuviera contando mi historia. A la única persona que necesitaba desesperadamente oírla, yo misma. Él intentó interrumpir un par de veces, con las justificaciones de siempre, que yo estaba exagerando, que él solo quería lo mejor para mí, los clichés de quien se niega a ver su propia responsabilidad. Pero sus palabras ya no tenían poder sobre mí. Eran como piedras arrojadas contra una pared que, durante la noche, se había vuelto de acero. El punto de inflexión en nuestra conversación, y quizás en toda mi vida, fue cuando dijo, completamente frustrado y sin argumentos, pero si yo nunca te pedí que hicieras nada de eso, lo hiciste porque quisiste, y en lugar de sentir la ola de culpa que él esperaba que me ahogara, respiré hondo y estuve de acuerdo, para su asombro. Tienes toda la razón, dije, y la sorpresa en su rostro fue impagable. Yo lo hice, yo lo permití, yo me anulé, y es exactamente por eso que esto se acaba hoy. La responsabilidad de haberme perdido por el camino fue mía, así que la responsabilidad de encontrarme de nuevo también es mía. Y esa búsqueda, ese viaje de vuelta a casa, no es algo que puedas seguir haciendo a tu lado. No fue un ultimátum, no fue una amenaza, fue una constatación. Una verdad tan fundamental como la ley de la gravedad. Para poder renacer, necesitaba espacio. Y el espacio que él ocupaba en mi vida se había vuelto demasiado grande, dejándolo sin oxígeno, sin luz, sin vida. No hubo maletas hechas a toda prisa, ni portazos. Hubo un silencio largo, denso y pesado después de mi declaración. Él finalmente entendió que no era una rabieta, no era un drama pasajero. Era un cambio tectónico, una grieta en los cimientos de la vida que conocía. Vi en sus ojos no el dolor de la pérdida de un amor, sino el pánico de quien pierde el control, de quien pierde su posesión más valiosa. No estaba perdiendo a una compañera, estaba perdiendo un sistema de apoyo, un espejo que lo reflejaba siempre de la mejor manera, más grande y más brillante. Y yo, por primera vez, no sentí ni una pizca de lástima. Sentí una claridad helada y cortante. El amor no debería ser sobre control, sobre moldear al otro a tu imagen y semejanza. Y el amor que yo había vivido era exactamente eso. Era un proyecto de ingeniería, y yo era el material de construcción. Pero el material se había negado a ser moldeado. El material había redescubierto y reclamado su propia forma. Esa tarde, me fui de casa, no con una maleta llena de ropa, sino solo con mi bolso, la caja de cartón de la universidad que contenía los restos de mi identidad y mi llavero del sol. Fui a casa de mi amiga. Cuando abrió la puerta y me vio allí, con los ojos hinchados, pero con una postura erguida que no había tenido en años, no hizo muchas preguntas. Simplemente abrió los brazos y me dio un abrazo que pareció curar fracturas antiguas en mi alma, un abrazo que decía, bienvenida de nuevo a casa. En ese abrazo, lloré de nuevo, pero no era el llanto de luto de la noche anterior. Era un llanto de alivio, de agotamiento, de liberación. Era el llanto de quien finalmente llega a casa. Y mientras ella me guiaba hacia adentro, sentí el sol de la tarde en mi rostro y supe, con cada fibra de mi ser, que no importaba lo difícil y solitario que fuera el camino por delante, nunca más, bajo ninguna circunstancia, permitiría que mi brillo se apagara. El viaje de vuelta había, de hecho y finalmente, comenzado. Y yo estaba lista.